Buenos días, directora, profesor y compañeros. Soy Leonardo Cajuanca Gutiérrez y en este día voy a exponerles sobre la cultura chavín. El descubridor de la cultura chavín es Julio César Tello. Él la consideraba la cultura matriz. Tiempo. La cultura chavín se da en el inicio al primer horizonte o horizonte temprano. Ocurre en el formativo andino en 1200 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Sus expansiones es desde el departamento de La Libertad hasta el departamento de Lima y Ancash. En el centro donde se desarrolló fue en la provincia de Huari, el departamento de Ancash, entre dos ríos. El primer río llamado el río Huachesca, el segundo río llamado Mosna. Entre ellos había un templo, el templo de Chavín de Huántar. Aspecto social. Los más hábiles se destacaron como líderes, jefes y oficiales. Estos líderes se llamaban también sacerdotes. Los sacerdotes tenían conocimiento de la astronomía, de agricultura, ciencia y técnicas hidráulicas. La astronomía, el conocimiento de la astronomía se trataba de que el sacerdote cuando sabía que si iba a llover o que iba a haber un fenómeno meteorológico. Nobleza guerrera. Era la encargada de contener los embates de invasiones a revueltas en las regiones de la cultura chavín. Pobladores. Eran los que vivían ahí y que tenían que servir a los dioses que ellos servían. Servían a los líderes, a las personas guerreras y a los dioses que adoraban. Eran los más oprimidos, como los esclavos. Servían a la nobleza guerrera, a los sacerdotes y a los dioses. Aspecto político. El Estado chavín fue teocrático. Estuvo controlado por los sacerdotes, quienes gobernaron en nombre de los dioses chavín. La sociedad chavín fue clasista. Los sacerdotes y guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era explotado para reproducir más. Aspecto económico. La primera actividad fue a la agricultura, gracias a que los chavines crearon los andenes y los chiquitapia. También domesticaron animales como los camélidos y los cuyes. Los chavines también podían pescar, cazar y recolectar. Ahí como no existían las monedas de un sol, de 10 soles, los billetes, no existía eso, así que hacían trueque, que significa intercambiar algo por algo que necesites. Como si traías un saco de maíz o 2 sacos de maíces, intercambiabas, le dabas el maíz, todos los 2 kilos de maíces a una persona y él te va a dar, a cambio te va a dar una frazada, una tela, un queso o algo que tú necesites. Aspecto cultural. El aspecto cultural se desarrolla en la cerámica, en la arquitectura, en la orfebrería y en la
naturalistas, es decir, de los seres vivos, de las plantas y de los animales. Toda su arte hablaba de ellos. Orfebrería. La orfebrería se utilizaba con los instrumentos de oro, cobre y plata. En la orfebrería se creaban los aretes, los brazaletes, los collares. Las orejeras y las diademas, mediante la técnica de el martillado y el repujado. Textilería. En la textilería se utilizaba la lana y el algodón. Se hacían mantas, tapices, abrigos. Habían tejidos simples y también abordados y como adornos, hechas de ordas y flecos. También se encontraron tapices dibujados con personajes religiosos. La cerámica era globular y generalmente monócroma. Monócroma significa que tenía generalmente dos colores. Entre ellos los más comunes eran el marrón, el gris y el negro. Globular. Cuando me refiero a globular, me refiero a que la cerámica era ovalada como un globo. Y habían tres tipos de figuras. La zoomorfa representaba a un animal. También la fitomorfos representaba un tubérculo. Y la antropomorfo, que representaba a una persona. Habían dos tipos de cerámicas: la cerámica utilitarias y la cerámica ceremonial. La cerámica utilitarias se utilizaban para el pueblo. Utilizaban como si echabas ahí agua y la calentabas. En cambio, en la cerámica ceremonial se utilizaba para alabar a los dioses, hacer un ritual, adorar a dioses, alabar a dioses, escultura. Tenemos aquí al lanzón monolítico. Tiene la forma de un proyectil. Es un dios antropoformo. Tiene los dientes de un felino y tiene la cabellera de serpientes. Tenemos también a la estela de Raimondi. Es el mismo dios, pero agarrando dos varas. Tenemos también al obelisco de Tello, que son dos dioses, cada uno con una cara, o es un dios con dos caras. Arquitectura. La arquitectura se difundió por todo el territorio, caracterizándose por todas las estructuras en forma de U: plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas y rectangulares, y pozos hundidos. La primera representación es el templo de Chavín de Huanta. Es la principal arquitectura, cuya división se dividió en dos fases. La primera fue la construcción del
templo viejo y la segunda fue la construcción del templo nuevo. En la primera fase fue de 1500 a 500 años antes de Cristo y la segunda fase fue de 500 a 200 años antes de Cristo. Todo ese tiempo se demoraron en construir el templo. Muchas gracias por su atención. Gracias.